Mi mamá nos abandonó de muy chica, mi papá vino a trabajar acá en Capital Federal y bueno, fui criada de casa en casa, pero fui, gracias a Dios, con muy buena gente que me dieron muchos valores morales, como se dice. Y un día dije, no, yo no nací para estar trabajando en una casa de familia, yo nací para algo más, para ser independiente. Viajamos a Villa Albertina, ciudad de Buenos Aires. Ahí un grupo de personas están educándose para emprender con las mismas herramientas que alumnos de Stanford y Harvard. El proyecto se llama Gear Up Lab y su precursor es Esteban Maidana, un joven de 25 años nacido en Villa Albertina con un origen muy humilde y una historia familiar de muchísimo esfuerzo que lo inspiró a alcanzar una beca y así estudiar en algunas de las mejores universidades del mundo. Hoy Esteban dedica su vida a democratizar esos conocimientos y oportunidades en el lugar que lo vio nacer. Este anexo tiene 32 secciones. ¿Y arrancaron en este mismo predio? Arrancamos, si te cuento, en una confitería, acá no tenemos un lugar. Era una confitería. ¿Qué pasaba? A las 10 empezaban las clases, 5:30 nos dejaban entrar. Acomodar las mesas y las sillas, cuando nos íbamos, guardarlas. ¿Qué pasa? Se anotaron más gente de la que podía ingresar en el lugar. ¿Y cómo hacíamos? ¿Dónde los metíamos? Sí. Los Andes nos dio un galpón, que en época de verano, joya. ¿Y el invierno? En invierno. Bueno, Esteban, contame, ¿qué es Gear Up Lab? Gear Up Lab es un hub de innovación, tecnología, creatividad, emprendedorismo, en el que le estamos dando la oportunidad a jóvenes de bajos recursos, de escasas oportunidades, de alcanzar su máximo potencial. Es decir, que es un programa educativo. Es un programa educativo, es un programa en el que capacitamos, le damos las herramientas, generamos un contexto para que jóvenes con potencial, con ideas y con sueños puedan concretarlos. Enfocándonos en 3 pilares, creando un ecosistema, dándole acceso a una red de contactos de alto impacto y dándole las herramientas académicas duras para que ellos realmente puedan llevar a cabo esa idea. Con el curso de Esteban me ayudó mucho a pensar, a idear, a poner en orden mis ideas. Impacta muy fuerte porque tengo mucho más comunicación con todo tipo de personas. No me siento inhibida en ningún momento y puedo integrarme en cualquier tipo de conversación. Tal vez un poco ahora lo que siento muy limitado es el idioma, ¿no? Pero me propuse también a estudiar el idioma de otros países como el inglés, el francés. Villa Albertina se conoce por ser bastante picante, pero no es tan así. Hay mucha buena gente en Villa Albertina. En el barrio se crece bastante dentro de la caja, o sea, vos tenés que crecer, llegás a cierta edad, conseguís un laburo, te casás y o sea, es una rutina, o sea, se hace siempre lo mismo. Y acá como que vi que se puede hacer otras cosas, no es que tenés que seguir, por ejemplo en mi caso, yo seguir laburando lo mismo que mi viejo y seguir mi vida igual a la de mi viejo. Siendo que yo no quiero eso, pero no sabía cómo cambiarlo, porque nunca había tenido un sueño, me había dado cuenta que nunca había tenido un sueño. Y mi sueño ahora es el lugar que yo quiero, que es una especie de Fly Garage, no sé si lo conoces, pero de hip hop, que es lo que a mí me apasiona, que pueda venir mucha gente y que se pueda hacer eventos grandes y que la cultura se esparza, porque es una cultura bastante linda. Cuando entendimos que teníamos el programa académico de más alta calidad, también entendimos que teníamos que traer a los líderes más destacados de todas las industrias. Y fue lo que hicimos. Tuvimos la visita de estudiantes de Harvard, de estudiantes de Columbia, de inversores de Nueva York. Tuvimos la oportunidad de tener a todos los líderes más destacados del sector emprendedor en Argentina. La NASA y Google hace algunos años crearon lo que se llama Singularity University, que es la universidad más innovadora del mundo, donde se están estudiando, donde se están llevando a cabo las innovaciones tecnológicas que van a
cambiar radicalmente nuestra vida. Y ellos vinieron acá. Ellos vinieron a Buenos Aires, Argentina, a Villa Albertina. ¿Y qué hicieron acá? Lo que hicieron acá fue empezar a trabajar sobre temas de robótica, temas de energías renovables, temas de tecnología, temas espaciales con los chicos. Para mí fue muy simple, porque yo miraba en televisión, veía que atletas que corrían maratones llegaban a su meta y fallecían porque le agarraban una ACV. ¿Por qué si teniendo buena salud? ¿Por qué no se crea algo que pueda avisar a esa persona que algo está fallando? ¿Por qué no crear una pulsera, ¿no?, donde tenga un sensor, donde regularice el pulso, el corazón o algo que vaya en el cerebro, porque la ACV proviene del cerebro, porque algo falla? Cuando estuve hablando con la gente de la NASA que vinieron a visitarme, aunque como te dije antes, el idioma era muy diferente, pero yo entendía lo que ellos me estaban diciendo y ellos me entendían a mí. Y eso también me dijeron que siga con esa idea, porque ideas así son muy creativas. Y a mí me gusta ser creativa y me gusta ayudar a la gente. Tal vez no pueda de una forma, como dice el mundo, económicamente, pero sí se puede usar la tecnología para eso. Yo hace 2 años estaba vendiendo agua potable en la Feria de la Salada. La Feria de la Salada es una de las ferias ilegales más grandes de Latinoamérica, a 10-15 minutos de este lugar. Y me acuerdo que en su momento había tenido la oportunidad de poder viajar a Harvard, pero no tenía un peso para la visa, no tenía un peso para el pasaje, y yo sabía que esa era mi oportunidad y sabía que yo tenía que ir. Uno puede ayudar a la gente a través de saber encontrar la solución a un problema. Mi hijo en este momento está internado por adicciones, entonces me gustaría poder ayudar a toda la gente que está sola, dándoles un apoyo psicológico o simplemente dándoles una compañía o algo así. Ese sería mi sueño y salió a través de este grupo. Las ideas puedan nacer de la base de la pirámide. Nosotros creemos que hay mucho potencial en la base de la pirámide y necesitan oportunidades. Y nosotros vamos a ser esos facilitadores. Nosotros vamos a trabajar para que todos esos Esteban que están alrededor del mundo tengan su oportunidad de no solo generar un mejor futuro para sí mismos y para su familia, sino que puedan tener un impacto sustentable, concreto y global y afectar a al menos 1 billón de personas. Que vos te podés salvar, que podés salvar la vida de esa persona usando tus ideas. Yo creo que ese sería mi mayor orgullo.